Bienvenidos a los archivos del Imperium. Se requiere el cumplimiento del protocolo obligatorio. Activen la runa de aprobación y confirmen su lealtad suscribiéndose a nuestro Gox canal. Comenzamos. Un chirrido. No era simplemente un sonido. Era un trozo de hierro oxidado y afilado, clavado con fuerza bajo la bóveda craneal. Petrus Vitalis se estremeció. Sus dedos, callosos y cubiertos de quemaduras, se aferraron hasta que los nudillos se pusieron blancos a los interruptores de latón de la consola de Vox. La mitad izquierda de su rostro, lastrada por un masivo bloque augmético Hermes 9, pulsaba con un dolor sordo que calaba hasta los huesos. Los gruesos cables que se hundían bajo la piel de su cuello se sacudieron, transmitiendo un espasmo fantasma a sus mutiladas cuerdas vocales. En el búnker ciego, cubierto de ceniza, olía a promecium quemado, a cuerpo sin lavar y al sudor agrio del miedo pegajoso. Y también a cobre sobrecalentado. El emisor Vox lloraba estática. «¡Fuego! ¡Por el trono de Terra! ¡Están saliendo directamente de debajo de la nieve! ¡Coordenadas!». La voz del sargento de la escuadra de reconocimiento, Gamma 9, se ahogaba en el chasquido de las interferencias. Vitalis giró levemente la rueda estriada del filtro. Él no veía el campo de batalla. Estaba ciego, emparedado bajo 3 metros de rocacreto, pero su oído maldito, bendecido por el Omnisía, lo convertía en testigo de cada instante de la agonía ajena. «Mantengan la frecuencia, Gamma 9», graznó Vitalis. Su propia voz sonaba como el rechinar de piedras de molino, una consecuencia inevitable de la integración del metal con la carne. «Los copio. Denme su posición». «Posición perdida. No son pieles verdes. Metal». No emiten ningún sonido. Emperador, esto arranca la armadura junto con... El chirrido en el éter se repitió. Esta vez no fue un fallo técnico del canal. Era un hombre gritando mientras su cuerpo era desmantelado en partes constituyentes con una precisión fría y matemática. En el auricular de Vitalis resonó un crujido húmedo, seguido del pesado y sincrónico estruendo de decenas de pasos de acero. Sin gritos de guerra, sin rugidos de furia, solo el sonido monótono de mecanismos despellejando diligentemente a su presa en la ventisca helada. Vitalis cerró los ojos. Alrededor de sus párpados inflamados y siempre llorosos yacían profundas sombras púrpuras. Él es el oído del dios máquina. Tiene la obligación de escuchar. «El sargento ha muerto», irrumpió en la frecuencia un falsete juvenil y quebradizo. El auricular del transmisor Vox, aparentemente, había sido recogido por uno de los últimos guardias supervivientes. «Solicito bombardeo de artillería en mis coordenadas. Lancen a los basilisks sobre nosotros, por favor». Un estallido corto y seco. El olor a ozono se le antojó a Vitalis por un segundo incluso allí, a kilómetros de la línea de contacto. La comunicación se cortó. El éter se llenó de un ruido blanco, plano e indiferente. El siseo de las frecuencias muertas. Vitalis relajó lentamente los dedos. En el latón de los interruptores quedaron marcas húmedas. Los viejos callos se habían abierto de nuevo por la tensión. Alcanzó un pergamino y con un estilete de acero pavonado trazó varias runas angulosas. Gamma 9. Estado: perdidos. Causa: contacto con desconocido. El silencio en el búnker pesaba sobre los hombros como una losa de hormigón. Los pesados impactos de la artillería en la superficie se sentían solo como un temblor lejano en las suelas de las botas. Y en ese silencio artificial, a través del zumbido rítmico de los cogitadores, llegó a Vitalis el eco. Siempre regresaba. Los fantasmas de aquellos cuyos estertores de muerte se habían asentado para siempre en las bobinas magnéticas de su augmética. Cientos de voces comenzaron a susurrar en su oído izquierdo,
suplicando un refuerzo que nunca llegó. Vitalis tragó saliva con dificultad y golpeó con fuerza el puño contra el panel de acero de la consola. El dolor despejaba la mente. «Letanía de la paz», susurró sin sonido con labios secos, intentando ahuyentar al coro de muertos. «Espíritu máquina, acepta sus datos». Desvió la mirada hacia la pantalla verde y parpadeante del Auspex. El punto donde hace un minuto latían corazones vivos se había apagado para siempre. La guerra continuaba, exigiendo ciegamente nuevas coordenadas, y Vitalis estaba listo para seguir escuchando, porque el silencio era más aterrador. La bóveda de la nave principal de la Catedral del Dios Máquina en ruinas se perdía en la penumbra. La tenue luz de las lumesferas rojas de emergencia arrancaba de la oscuridad solo arcos góticos mutilados y gruesos manojos de cables de energía, parecidos a las entrañas destripadas de un leviatán. El Centro de Operaciones Unificado Temporal del 412º Regimiento de Cadia se había instalado directamente sobre el altar de datos, cubierto de la sangre seca de los anteriores tecnosacerdotes. Aquí era difícil respirar. El aire se espesaba con vapores de promecium barato, aceite de máquina, grasa de armas y el sudor agrio de cientos de cuerpos sin lavar. Era el olor honesto y pesado de la Guardia Imperial, el olor de una guerra extenuante y una muerte inminente. El zumbido desgarrador y de baja frecuencia de los generadores de vacío hacía vibrar los dientes, y en algún lugar tras la espesura del rocacreto cubierto de hollín, rítmicamente, como golpes de un martillo gigante sobre un yunque, retumbaban las baterías de Basilisks. Petrus Vitalis estaba sentado ante la consola del emisor Vox, encorvado bajo el peso de la mochila Bokrit 4. El zumbido del equipo resonaba con una pulsación sorda en su sien izquierda, allí donde el latón de la augmética se había fusionado irremediablemente con el hueso. Sus ojos llorosos, rodeados de una inflamación roja, miraban fijamente el hololito táctico. En el centro del altar, justo frente a la proyección parpadeante del sector, había dos personas. El general Sturm, ataviado con una pesada armadura de caparazón, parecía la encarnación misma del Imperium. Masivo, inquebrantable, con un perfil cincelado y una mirada severa. Cada paso suyo iba acompañado del estruendo de botas reforzadas con acero. Cada palabra lanzada a los oficiales retumbaba con la seguridad de un hombre que no conoce la duda. A su lado, como un fantasma de otra realidad, se erguía inmóvil la vidente Taldeer. A Vitalis le costaba un esfuerzo enorme no apartar la mirada de ella. Era alta, aterradoramente grácil e inmóvil, con esa inmovilidad antinatural de la que ningún ser humano es capaz. Su armadura de hueso espectral, lisa y brillante, no mostraba ni un solo rasguño, ni una mancha de hollín, como si la suciedad de Lorn V físicamente no pudiera tocar al senos. Una máscara cerrada ocultaba el rostro de Taldeer, pero Vitalis sentía en su piel el frío que emanaba de ella. No los separaba solo la especie, los separaba la propia materia del universo. Cuando la vidente o su séquito silencioso de altos yelmos se desplazaban por el cuartel general, no emitían ningún sonido. Eso volvía locos a los hombres. Los guardias se estremecían constantemente, girándose y descubriendo a sus espaldas una figura alta aparecida de la nada. Pero lo peor era el olor. Alrededor de Taldir existía una barrera invisible, una burbuja de pureza vibrante, un aroma fino y estéril a ozono tras una tormenta furiosa y a flores heladas abriéndose en la nieve. En la hediondez del búnker sucio y ahumado, este aroma impecable provocaba náuseas a Vitalis. Parecía una burla, un escarnio hacia su carne mortal y putrefacta. Las falanges de los no muertos se están concentrando en el cuadrante secundus. La voz de Sturm cubrió el chasquido de los cogitadores.
El general señaló con la fusta el holograma verde y granulado de la mesa imperial. La imagen saltaba, distorsionándose por las interferencias. Si mantenemos la cresta, el 412º regimiento será el yunque, y sus grupos de ataque, vidente, serán el martillo. El emperador protege, pero esta vez golpeamos mano a mano, por la supervivencia. Taldir giró lentamente su cabeza enmascarada hacia él. Pronunció unas pocas palabras en su idioma, fluidas, melódicas, rápidas. El sonido de su voz se asemejaba al tintineo de cristal rompiéndose, cuyos finos fragmentos se clavan en los tímpanos. Vitalis cerró los ojos con fuerza. En la base de su cráneo, conectado directamente al sistema nervioso, pulsaba un descifrador de senos experimental, un cubo negro mate, semiherético. El dispositivo tradujo la frase al instante, pero no solo las palabras. El don maldito del oficial de Vox le permitía sentir las entonaciones ocultas tras la traducción mecánica. «Vuestra determinación es digna de elogio, general», emitió la voz metálica en el oído de Vitalis. Pero Vitalis escuchó otra cosa. En esa melodía no había respeto, no había reconocimiento de un igual, solo la fría y absoluta indiferencia de un carnicero evaluando el peso de una res antes de dejar caer el hacha. Vitalis tragó saliva amarga. Un fino hilo de sangre comenzó a deslizarse lentamente desde su fosa nasal derecha, haciéndole cosquillas en el labio. Se la limpió apresuradamente con la manga sucia de su casaca de paño. El uso del descifrador cerca de un psíquico tan poderoso quemaba su sinapsis. La realidad alrededor de los Eldar parecía resistirse a las leyes de la física. Las sombras de sus figuras caían incorrectamente, desplazándose contra la tenue luz de las lumesferas. Para distraerse de las náuseas, Vitalis sumergió sus dedos en la danza habitual sobre el teclado del cogitador. Necesitaba sincronizar los flujos de datos de los Auspex imperiales con la red táctica de los aliados para asegurar una comunicación ininterrumpida al teniente Danicus, cuyos pelotones ocupaban ahora el perímetro exterior. Los proyectores Eldar funcionaban de otra manera. No eran rejillas verdes y píxeles, sino imágenes volumétricas a todo color, aterradoramente detalladas, flotando en el aire como trozos vivos del mundo arrancados del espacio. Vitalis introdujo la letanía de emparejamiento, forzando a su antigua consola a aceptar la señal alienígena. La pantalla de su terminal personal parpadeó. Por un segundo, el espíritu máquina del cogitador imperial se atragantó con el enorme conjunto de datos senos. Los filtros cayeron y Vitalis vio el mapa táctico del sector no a través de la interfaz adaptada, sino en su forma original Eldar. Se quedó paralizado, dejando de respirar. El mapa estaba sembrado de miles de diminutas runas brillantes. Vitalis no conocía su idioma a la perfección, pero el descifrador, calentándose hasta una temperatura abrasadora, comenzó a clavar los significados directamente en su cerebro. En el norte, allí donde a través de la ventisca marchaban las legiones de los necrones, ardían runas tejidas de una oscuridad absoluta que absorbía la luz. Símbolos afilados y angulosos. Muerte, vacío, enemigo. Los puntos negros reptaban inexorablemente hacia adelante. En el centro, alrededor de la posición de Taldir y sus grupos de ataque ocultos, pulsaban suavemente símbolos elegantes de colores blanco y dorado deslumbrante. Luz, joya, nosotros. Y luego Vitalis bajó sus ojos inflamados hacia el sur, hacia donde se extendían kilómetros de trincheras del 412º regimiento, hacia donde ahora estaba en guardia el teniente Danicus, hacia donde miles de cadianos aferraban sus rifles láser, listos para morir, pero no para retroceder. Vitalis esperaba ver runas de aliados, quizás verdes o azules, quizás un símbolo que denotara fuerza bruta, o en el peor de los casos, una herramienta temporal. Pero las trincheras de la Guardia Imperial en el mapa de la vidente estaban inundadas de un color pardo, sucio y apagado, espeso y uniforme. Vitalis acercó la imagen, conteniendo el temblor en sus dedos quemados.
La runa que designaba a los humanos no tenía nada en común con la vida, el alma o la razón. Era un símbolo primitivo y pesado. El descifrador gimió al límite de la audibilidad, entregando la traducción directamente a la conciencia del oficial de Vox. Monkey. Pero la máquina entregó también el análisis semántico, los significados secundarios del símbolo: biomasa, obstáculo, recurso. Y el concepto básico más importante del que se componía la runa: suciedad. No eran un ejército. En ese mapa radiante e ideal de los senos, ni siquiera eran seres vivos. Eran simplemente una capa de suelo, sacos de arena húmeda que los Eldar planeaban arrojar bajo los pies de acero de la Legión Silenciosa para ralentizar un poco su paso. Vitalis apartó la vista de la pantalla. Temblaba. Su corazón latía tan fuerte que repercutía con dolor en las placas de latón de su cráneo. Miró al teniente Danicus, de pie en la entrada de la zona de información. Danicus era el oficial ideal, espalda recta, mano en la empuñadura de la espada sierra, barbilla alzada con orgullo. El teniente miraba a los Eldar con una admiración oculta, creyendo sinceramente que hoy estaban hombro con hombro junto a una leyenda. Ciego, pensó Vitalis con desesperación, apretando los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas hasta sangrar. Emperador misericordioso, todos somos ciegos. Sturm concluyó la sesión informativa golpeando la mesa con el puño. «Por el emperador y por la victoria, vidente». Talder inclinó la cabeza con gracia. En sus movimientos no había burla ni arrogancia, solo la absoluta y gélida indiferencia de un ser que ya ha calculado cuánta suciedad necesita derramar para lograr su objetivo. Vitalis borró apresuradamente el código Xenos de su pantalla, devolviendo el parpadeo verde habitual y seguro. Pero sabía que nunca podría olvidar ese color pardo sucio. Quería gritar, arrancarse los auriculares, lanzarse hacia el general y sacudirle la verdad. Pero él solo era un maestro de comunicaciones, un hombre cuyo trabajo es escuchar. Y en algún lugar profundo de su interior, bajo el ruido de los cogitadores, Vitalis sintió cómo subía a su garganta un miedo helado ante lo que exactamente le tocaría escuchar cuando esa suciedad comenzara a morir. El foso de Vox era un nicho excavado en la pared de la catedral, separado de la sala principal del cuartel por pilas de sacos de arena congelada. Aquí siempre reinaba la penumbra, rota solo por el brillo verde pulsante de las runas en las pantallas de los cogitadores. El aire era denso, como gelatina. Olía a cobre sobrecalentado, al sustituto barato de Amasec con el que los operadores frotaban en secreto sus articulaciones entumecidas, y al miedo agrio impregnado en el paño de los abrigos. La atmósfera se rompe con el inicio del ataque Necrón. El sector 4 entró en movimiento. La legión silenciosa de los Necrones lanzó su ataque. El tiempo de espera había expirado. Comenzaba la cosecha. El aire en el foso de Vox se convirtió en arena al rojo vivo que arañaba los pulmones. La calma se derrumbó en un segundo, reemplazada por un caos primordial. Todas las runas verdes en el auspex de Petrus Vitalis estallaron en carmesí al unísono. Los cogitadores aullaron, expulsando desde sus entrañas una señal de alarma penetrante y vibrante. Era el código Bermellón, prioridad absoluta de aniquilación, señal de que la línea del frente no solo había sido rota, sino que había dejado de existir. «Letanía de preservación, espíritu máquina, te lo suplico, mantén el canal», graznó Vitalis, lanzándose sobre la consola. Sus dedos quemados volaron sobre los interruptores, girando los filtros al máximo. La mochila Bokrit 4 a su espalda temblaba, zumbando por la tensión extrema. La placa de latón de la humética, implantada en el cráneo, se calentó tanto que Vitalis sintió el olor de su propio pelo chamuscado. En los auriculares del emisor Vox se desató el infierno. «Cuartel general, respondan. Aquí la capitana Caecina Parnesius, compañía Mastines de Hierro».
La voz de Parnesius, una veterana que había pasado 3 campañas, se quebraba. No quedaba en ella acero de oficial, solo el pánico desnudo y primitivo de un animal acorralado. «Los escucho, mastines de hierro», ladró Vitalis al micrófono, sintiendo cómo se desgarraban sus cuerdas vocales mutiladas. «Denme el informe». «Están por todas partes, Vitalis. Trono de Terra. Se levantan directamente de debajo de la nieve. Mis rifles láser, la luz del emperador no les hace nada. Los proyectiles de los bolters pesados rebotan en sus placas pectorales. ¡No se detienen!». «El segundo pelotón se ha evaporado, literalmente evaporado, Vitalis». En la voz de la capitana sonaron notas histéricas. «Nos arrancan la piel con luz. No podremos mantener la cresta. Solicito apoyo de fuego, inmediatamente». Vitalis desvió la mirada a la pantalla pictográfica táctica. La imagen granulada mostraba cómo las diminutas runas imperiales se encogían, devoradas por una enorme mancha negra que reptaba desde el norte. El yunque del que hablaba Sturm se estaba agrietando. Los necrones cerraban las tenazas. «Recibido, capitana. Dicte las coordenadas. Preparando transmisión a las baterías de Basilisks». Vitalis abrió el canal de reserva con el parque de artillería. En su mente ya se trazaba la trayectoria de salvación. Una salva de cañones estremecedor barrería esa pesadilla metálica, convirtiendo el sector en un enorme cráter humeante. Era la única oportunidad para que los mastines de hierro se retiraran bajo la cobertura del muro de fuego. «Cuadrante Delta 7-0, Azimut». La voz de Parnesius fue cubierta por el estruendo de una explosión. «Azimut 42, golpeen directamente sobre nosotros, Vitalis. Fuego sobre nuestra posición o atravesarán hacia el cuartel. Coordenadas fijadas, Delta 7-0, Azimut 42». Los dedos del oficial de Vox se posaron sobre la masiva runa roja de confirmación. «Que el emperador los proteja, Parnesius. Los proyectiles están en camino». Presionó la runa y el mundo se detuvo. No hubo clic de confirmación. No hubo respuesta de los servidores de artillería. En su lugar, el aire en el foso de Vox se congeló instantáneamente. La temperatura cayó tan rápido que el aliento de Vitalis se convirtió en una densa nube de vapor, y en los cristales de los diales apareció una escarcha brillante. El cogitador emitió un sonido parecido al estertor de alguien siendo estrangulado. El brillo verde de los monitores imperiales parpadeó, se distorsionó y fue reemplazado por una luz blanca y dorada deslumbrante que hería a los ojos. El espíritu máquina había sido sometido, aplastado por una voluntad monstruosa y alienígena. Entonces, una voz sonó en su cabeza. «La intervención no es conveniente. Cancelación», cantó la voz cristalina en su mente. Era Taldir. «¡No!». Vitalis intentó golpear el teclado, intentó anular el bloqueo y enviar manualmente las coordenadas a las baterías, pero sus manos parecían llenas de plomo. La voz continuó, entrelazándose con el zumbido de la sangre en los oídos de Vitalis. «Vector 3-1. Despejar el camino para el aspecto». En la pantalla del mapa táctico, inundada de luz dorada, las coordenadas del ataque de artillería comenzaron a cambiar por sí solas. Las runas parpadeaban, reconfigurándose. El sector de fuego se desplazó. Se desplazó no hacia las falanges de necrones que avanzaban. Se desplazó a las espaldas de los guardias en retirada de la compañía Mastines de Hierro, directamente sobre la única ruta de escape, hacia el estrecho cañón a través del cual Parnesius intentaba sacar a los restos de su gente. «¿Qué están haciendo?», gritó Vitalis, ahogándose en sangre. «Los matarán, les cortarán el camino». Pero el Vox estaba muerto. El éter había sido totalmente absorbido por la voluntad del Xenos. Despejar el camino. En algún lugar lejano, en la superficie, la tierra se estremeció.
Las baterías de estremecedores recibieron la orden. El canal de box de la compañía Mastines de Hierro se abrió de nuevo, pero la capitana Parnesius ya no pedía ayuda. En el éter no había sonidos de combate con necrones. Allí solo estaba el estruendo de los proyectiles de artillería explotando a sus espaldas, sus propios proyectiles, y el grito continuo e insoportable de cientos de personas a las que la Guardia Imperial acababa de encerrar en una bolsa de fuego por orden de un aliado cuyo rostro estaba oculto tras una máscara de porcelana. ¿Por qué?, susurró Vitalis, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Vector 3-1. ¿Qué hay allí, en nombre del trono? Introdujo el comando en el cogitador, solicitando la máxima ampliación del flanco occidental del desfiladero. Allí, hacia donde estaba dirigido el misterioso Vector 3-1. Allí, por lo cual la vidente Talder había tomado el control y sentenciado a 400 soldados leales a morir en el barro. Vitalis dejó de respirar. El desfiladero estaba sembrado de cadáveres. Los necrones, ralentizados por el fuego de los basilisks y las montañas de cuerpos desmembrados de los cadianos, se habían empantanado en ese pantano sangriento. Y por la cresta occidental, despejada de enemigos, se deslizaba una solitaria runa. Brillaba en la pantalla del Auspex con un oro puro y deslumbrante. Tanque gravítico de guerreros de la Zenda, clase Falcon. La máquina Eldar se movía con una gracia imposible y burlona. No tocaba el suelo, flotando sobre las rocas afiladas. Su elegante chasis alargado de color marfil no había recibido ni un solo rasguño. El tanque simplemente se deslizaba hacia adelante, utilizando la masacre de abajo como una sombra de maniobra de distracción ideal, calculada hasta el milisegundo. Los necrones estaban demasiado ocupados aniquilando a 400 guardias imperiales para notar una única unidad de combate Eldar flanqueándolos. El precio de la elegancia se había pagado por completo. 400 vidas. 400 universos llenos de miedos, esperanzas y oraciones al dios emperador. Todo eso había sido gastado, convertido en lubricante sangriento con un único fin: para que la pintura en la armadura del tanque Xenos permaneciera intacta. «Biomasa», graznó Vitalis, y esa palabra le quemó la lengua como ácido. «Recurso, suciedad bajo los pies». Recordó la runa pardo sucia en el hololito de Taldir. Ahora entendía su significado verdadero y literal. En el foso de Vox reinó el silencio. Vitalis dejó el estilete con cuidado. Por primera vez en 40 años de vida sintió cómo la disciplina, inculcada en él por el Imperium, se resquebrajaba. Bajo ella quedó expuesto un odio frío y pulsante. No hacia el enemigo que caminaba en la ventisca, sino hacia aquellos que estaban a su espalda. Comprendió que ya no podía simplemente escuchar. La muerte de la compañía Mastines de Hierro se asentó en el foso de Vox como un polvo denso y asfixiante. Petrus Vitalis permanecía inmóvil, con la mirada fija en el sector apagado de la pantalla táctica. En su oído izquierdo, en lo más profundo del canal auditivo, aún persistía el aullido fantasma del fuego de artillería. El eco, dentro de su cráneo, se había vuelto denso, casi tangible. Arañaba desde dentro la placa de latón de la augmética, exigiendo una salida. El perímetro exterior de la catedral del dios máquina se ahogaba en una ventisca antinaturalmente silenciosa. Tras el bombardeo, los necrones parecían haberse disuelto en la bruma de nieve, reordenando sus falanges. Pero era una calma muerta y opresiva. La calma antes de que la guillotina caiga con un golpe sordo. En la consola parpadeó la runa ámbar de comunicación local. «Maestro de comunicaciones, aquí el teniente Danicus». La voz del comandante del pelotón de guardia sonaba tensa a través de la densa capa de estática.
El aullido del viento saturaba el micrófono de su casco. «Tenemos un corte en la línea física del bastión occidental. Los cogitadores de puntería de las torretas están ciegos. Envío a un hombre a reparar el cable. Asegúrale un canal de Vox limpio». «Recibido, teniente. ¿Quién sale a la tormenta?» Vitalis accionó el interruptor, activando la localización individual. «El soldado Amor. Conoce el diagrama de las líneas de fase. Guíalo, Vitalis». El corazón del oficial de Vox dio un vuelco. El chico. Aquel mismo chico ingenuo que hacía una hora miraba con reverencia a los xenos, considerando los ángeles. Vitalis abrió el canal personal de Amor. En el Auspex parpadeó un solitario punto verde, separándose lentamente de la masa principal de las fuerzas imperiales y arrastrándose hacia la oscuridad del sector ciego. «Soldado Amor, aquí el cuartel general», dijo Vitalis, intentando que su voz mutilada sonara tranquila. «Te veo. Mantente pegado al muro de la catedral. No te alejes de la línea de los respiraderos». «Entendido, señor Vitalis». La respiración de Amor era pesada, entrecortada. La nieve crujía bajo sus botas con la rítmica de un metrónomo. «Aquí no se ve nada. El viento te derriba. Pero encontraré el corte. El emperador guía mis pasos». Vitalis cerró los ojos un instante. Sus dedos se posaron sobre los reguladores estriados de frecuencia. Comenzó a escanear el éter alrededor del punto verde, ampliando el radio de búsqueda. El descifrador de senos en su nuca emitió un gemido bajo y de advertencia. De repente, en el borde de la rejilla del Auspex, justo en el curso de movimiento de Amor, aparecieron distorsiones. No se mostraban como runas claras, eran fantasmas, manchas negras que absorbían la luz, que aparecían y desaparecían, confundiéndose con la radiación de fondo de la tormenta helada. No emitían ni un solo sonido en el éter, pero Vitalis sintió en su piel cómo la temperatura en el foso de Vox comenzaba a caer en picado. «Amor, congélate», ordenó Vitalis bruscamente. «El Auspex muestra sombras sucias a 50 metros en tu vector». Yo no veo nada, cuartel general. Solo nieve». La voz del soldado tembló. «Espere, ¿a qué huele eso?» Vitalis apretó los dientes. Incluso a través del canal de Vox, a través de kilómetros de aire congelado, conocía ese olor. El olor a sangre vieja pudriéndose en una cámara frigorífica y a ozono. Desolladores. La vanguardia de los necrones. Se habían filtrado a través de las brechas en la defensa mientras la artillería aniquilaba los mastines de hierro. «Atrás, Ludovicus. Suelta el cable y corre al perímetro. Es una orden», gritó Vitalis, desgarrando su voz en una tos sangrienta. Pero las manchas negras en la pantalla cobraron nitidez repentinamente. Eran 6, y se movían con una velocidad imposible para el metal articulado, cortando la ruta de escape del chico. El punto verde quedó atrapado en el centro de un anillo negro que se cerraba. Vitalis golpeó el panel con el puño, cambiando de canales. Tenía que pedir apoyo de fuego, levantar al pelotón de Danicus, pero entonces su mirada cayó en el borde de la pantalla, allí donde el descifrador de senos superponía su matriz distorsionada sobre el pictopantalla imperial. A 20 metros de Amor, sobre la elevación de un arbotante semiderruido, ardían 3 runas doradas deslumbrantes. Eldar. Una escuadra de ataque equipada con sistemas de camuflaje óptico. Estaban allí. Lo veían todo. La distancia era ideal para una salva de armas shuriken, que podría haber despedazado a los desolladores antes de que estos dieran un solo paso. «Cuartel general, señor Vitalis». El Vox estalló con el grito de pánico de Amor, rompiéndose en ultrasonidos. «Están aquí. Salen de la nieve. Ellos, trono de Terra, llevan piel humana encima». Sonaron disparos. El chasquido seco y desesperado de un rifle láser. 1, 2, 3.
Destellos rojos en el Auspex, inmediatamente absorbidos por la negrura absoluta de las runas necronas. Los rayos láser simplemente se dispersaban inofensivamente sobre el necrodermis. ¡Vidente!, aulló Vitalis, arrancándose los auriculares y saltando de la silla. Miró hacia la sala del cuartel. Taldir estaba junto al mapa, como una estatua. Vuestros guerreros están a 20 pasos de él. Ordéneles abrir fuego. Pueden salvarlo. Nadie en el cuartel prestó atención al oficial de Vox. Sturm estaba ocupado coordinando los blindados pesados en el flanco sur. Taldir ni siquiera giró la cabeza. Vitalis se desplomó de nuevo en la silla, presionando los auriculares contra sus oídos sangrantes. «Ayuda, por favor». Amor lloraba. El rifle láser enmudeció. Se había agotado la célula de energía y el chico, con las manos entumecidas por el terror, no podía cambiarla. Vitalis miraba el Auspex. Las runas doradas de los Eldar no se movían. Una inmovilidad absoluta, matemática. Estaban esperando. Los desolladores no mataban rápido. Ese no era su objetivo. Sus algoritmos exigían la supresión psicológica del enemigo mediante la propagación de un terror puro y concentrado. En los auriculares sonó un ruido que Vitalis no olvidaría hasta el día de su muerte. Un tintineo metálico y rítmico. Las cuchillas de los desolladores abriéndose y cerrándose como tijeras quirúrgicas gigantes. Y luego, el sonido de una lona gruesa y mojada rasgándose lentamente en dos con esfuerzo. El crujido de cartílagos rompiéndose. Y un grito largo, vibrante e inhumano, en el que se disolvieron todas las esperanzas del soldado Ludovicus Amor en los ángeles del emperador. El chico moría de forma terrible y lenta. Los desolladores le retiraban metódicamente los trofeos mientras su corazón aún latía. Vitalis no cerró los ojos. Miraba la pantalla. Vio cómo las runas negras de los necrones se amontonaban en una masa densa y bullente alrededor del punto verde que se apagaba. Habían olvidado las formaciones de combate. Los protocolos de desmembramiento los obligaron a agruparse sobre la presa. Y fue precisamente en esa pausa ideal, calculada hasta el milisegundo, cuando las runas doradas entraron en movimiento. No necesitaban salvar a Amor. Necesitaban que Amor fuera el cebo. Carne arrojada a una trampa para atraer al enemigo a un solo punto y asegurar la máxima eficacia del daño. En el éter, a través de los estertores del guardia, se abrió paso el silbido suave y susurrante de los discos monomoleculares. Cientos de cuchillas invisibles se precipitaron desde el arbotante, impactando contra los desolladores agrupados. Las runas negras en la pantalla de Vitalis brillaron y se apagaron al unísono. El golpe de los Eldar fue impecable. Ni un solo disparo perdido. Ningún riesgo para sus preciosas vidas. La amenaza en el bastión occidental había sido liquidada con precisión quirúrgica. El punto verde del soldado Amor parpadeó por última vez y desapareció en la oscuridad. La muerte cortó la comunicación. El canal de Vox se llenó de un ruido blanco suave y constante. Vitalis se sentó en silencio. La sangre de su nariz goteaba sobre el latón de la consola, rompiéndose en pequeñas salpicaduras rojas. Su pecho subía y bajaba con pesadez, pero no sentía el aire. Algo se había quebrado dentro de él. Se había roto con el mismo crujido seco y húmedo con el que se rompieron los huesos de Amor. Miró el descifrador de senos implantado en su carne, el pequeño cubo negro que le había traído tanto dolor, la herramienta que le permitió mirar tras el velo. El Imperium le enseñó obediencia. El Imperium le exigía ser ciego y sordo a todo, excepto a las órdenes. Pero las órdenes del Imperium acababan de alimentar a los carniceros mecánicos con un joven sinceramente creyente, solo para que los aliados senos no gastaran un segundo extra en una maniobra. Petrus Vitalis se limpió la sangre del rostro.
Sus ojos llorosos e inflamados se secaron, llenándose de una ceniza muerta y fría. Ya no era simplemente el oído del dios máquina, era un testigo, y estaba dispuesto a arrancar la máscara de esta alianza antinatural, aunque la verdad quemara su propio cerebro hasta los cimientos. Extendió las manos hacia los paneles sellados del descifrador, preparándose para cometer un acto de la más pura herejía tecnológica. El ciclo nocturno en Lorn 5 no traía paz, solo cambiaba la tonalidad del miedo. El estruendo de la artillería fue reemplazado por un silencio viscoso y pulsante, a través del cual se filtraba el zumbido grave de los escudos de vacío. El cuartel general temporal en las ruinas de la catedral se sumió en una duermevela inquieta. La luz de las lumesferas se redujo a un mínimo rojo sangre, haciendo que las sombras de los guardias en las paredes parecieran siluetas alargadas y quebradas de ahorcados. En el foso de Vox, Petrus Vitalis se quedó solo. La muerte del soldado Amor fue el catalizador. La disciplina, martillada en Vitalis durante décadas de servicio, se agrietó y se desmoronó como polvo oxidado. Solo quedó una necesidad gélida y cristalina de saber a qué abismo exacto los empujaban sus aliados. Con dedos temblorosos y manchados de sangre seca, el oficial de Vox se tocó la nuca. Allí, en la base del cráneo, donde los gruesos cables de la augmética se hundían bajo la piel grisácea, estaba fijado el descifrador de senos, un cubo negro mate, experimental, entregado por los tecnosacerdotes. Estaba cubierto de sellos de pureza de lacre y sujeto con letanías de obediencia. Tocar esos sellos sin la bendición del Adeptus Mechanicus significaba un fusilamiento inminente. O la servidorización, la conversión en un biorobot descerebrado, fregando cubiertas eternamente. Vitalis sacó debajo su casaca de paño un cortador láser desgastado. «Perdóname, espíritu máquina», susurró sin sonido con sus cuerdas vocales mutiladas. «Pero ya estamos muertos». La hoja cortó el lacre rojo con un chasquido seco. El pergamino con las oraciones se deshizo sobre el suelo de rejilla. Vitalis sintió un sudor pegajoso recorrerle la espalda. Estaba cometiendo un acto de la más pura e inmaculada tecnoherejía. Levantando el panel protector del cubo, expuso sus entrañas. A diferencia de los microcircuitos imperiales, toscos y fiables, el interior del descifrador era un entramado de cristales de apariencia orgánica y finísimos hilos que pulsaban con luz. Vitalis sacó de su bolsa del cinturón un manojo de cables de cobre y comenzó a puentear bárbaramente los limitadores del dispositivo Senos, saltándose todos los protocolos de seguridad y conectando los nodos cristalinos directamente a sus propias terminaciones nerviosas. En cuanto el primer contacto se cerró, el cuerpo de Vitalis se arqueó. Un grito silencioso se atascó en su garganta destrozada. El dolor no era físico. Era un golpe de tensión concentrada directamente en los lóbulos frontales. La placa de latón de Hermes 9 en su sien se calentó instantáneamente, quemando la piel. En su nariz olió claramente a cobre quemado y pelo ardiendo. Vitalis apretó los dientes hasta que rechinaron los empastes y, con la mano libre, alcanzó los interruptores estriados del emisor Vox. Necesitaba salir de las frecuencias imperiales. Necesitaba captar esa onda ideal e invisible en la que se comunicaban los Eldar. Comenzó a girar la rueda de sintonización. Al principio, el éter respondió con el aullido habitual de las interferencias, el chasquido de estrellas lejanas y el eco fantasma de los cadianos muertos. Las voces de los camaradas caídos se aferraban a su conciencia, suplicándole que se detuviera, advirtiéndole que allí, más allá del límite de lo permitido, no había nada más que locura. Pero Vitalis siguió girando el dial. Llevó el modulador más allá de la línea roja, allí donde el cogitador ya no podía filtrar la radiación de la disformidad. Y de repente, la estática desapareció. No simplemente se cortó, fue cercenada como un trozo de tela sucia por un bisturí afiladísimo. En los auriculares y directamente en el cerebro de Vitalis,
se instaló un vacío absoluto y vibrante. La temperatura en el foso de Vox se desplomó. El aire salió de su boca como un denso vapor blanco. En los cristales de los diales crecieron instantáneamente patrones de escarcha. Y entonces llegó el sonido. No era habla humana. Y no era la traducción automática que Vitalis había escuchado antes en presencia del general Sturm. El descifrador hackeado, sin limitadores, transmitía el canal de combate interno de Ultue en su forma primigenia y no adaptada. El sonido se asemejaba al canto de decenas de hojas de cristal rozándose entre sí en un ritmo ideal y mortal. Era una polifonía de una complejidad increíble que hizo estallar los capilares de los ojos de Vitalis al instante. El mundo se tiñó de rojo. Un fino hilo de sangre corrió desde su fosa nasal izquierda, se deslizó por los labios y goteó sobre el teclado. Le siguió un segundo, desde el oído, bajo el latón implantado. El organismo humano rechazaba físicamente la densidad de la información transmitida, pero a través del dolor abrasador, el descifrador comenzó a hacer su maldito trabajo. La música de la lengua ajena comenzó a descomponerse en significados, clavándose en la sinapsis como clavos al rojo vivo. Vitalis cerró los ojos. En la oscuridad bajo sus párpados ya no veía el búnker sucio. La realidad se había adelgazado. Veía hilos pulsantes entrelazándose en una red infinita de probabilidades. Sentía la presencia de la disformidad, un océano helado y sin fondo que estaba detrás de cada palabra de los senos. Desplazamiento completado. El hilo está tenso. Cantó la primera voz. Era afilada y rápida, como la estocada de una catapulta shuriken. Vitalis comprendió intuitivamente. Era el informe del comandante del grupo de ataque, posiblemente aquel mismo exarca. Desviación dentro de los límites permitidos. La segunda voz se derrumbó sobre Vitalis con el peso del plomo fundido. Taldir. Su voz en las frecuencias internas carecía de esa suavidad diplomática que mostraba Sturm. Aquí era la voz de un ser que mueve figuras en un tablero del tamaño de una galaxia. Una voz antigua, fría y absolutamente despiadada. Vitalis se aferró a la consola, asfixiándose. El corazón le latía en el pecho como un pájaro atrapado. La náusea le subía a la garganta con cada sonido pronunciado por los senos. Los Monkig no son conscientes de su posición en el tejido, continuó el exarca. En la traducción del descifrador ya no había suavizados. La palabra Monkig pulsaba en el cerebro de Vitalis con un desprecio puro y sin diluir. Era la actitud hacia los parásitos que se retuercen en el barro. Su pastor está cegado por el orgullo. Están concentrando la biomasa hacia el desfiladero, tal como se predijo. «Que la concentren», respondió Taldir. Sus palabras provocaban destellos fantasma de luz bajo los párpados de Vitalis. Los silenciosos ya han olido la sangre. Irán al olor. Los escudos de fase de los muertos se debilitarán cuando se empantanen en esa carne. Vitalis graznó, limpiándose la sangre que manaba de su nariz con la manga. Carne. Hablaban del 412º regimiento, del teniente Danicus, del sargento Terentei, de miles de personas que ahora se congelaban en las trincheras, creyendo que defendían el Imperium. ¿Está listo el Titán?, preguntó Taldir. Esta pregunta hizo que el descifrador gimiera al límite de la audibilidad. La máquina del dios Monkey está muerta, pero su corazón aún late en coma térmico. Código de acceso hackeado. El reactor de plasma ha sido puesto en modo de desintegración en cadena. Esperamos masa crítica de silenciosos en el radio de impacto. ¿Cuánto tiempo necesita la suciedad para retenerlos? 60 de sus minutos estándar, vidente. Después de eso, el reactor consumirá los sectores del 1 al 9. El hilo será cortado. Nos iremos a través del portal 1 minuto antes de la detonación. La comunicación se cortó. Vitalis se sacudió,
arrancando los puentes de cobre de los conectores de la augmética. La chispa de un cortocircuito le quemó el cuello. Cayó de bruces sobre la consola, aspirando con dificultad y con un silbido el aire del cuartel envenenado por el Prometheum. Temblaba. La sangre goteaba desde su barbilla sobre las pantallas verdes de los Auspex imperiales. El silencio del búnker se derrumbó de nuevo sobre él, pero ahora era insoportable. La herejía se había consumado. La verdad había sido obtenida, y resultó ser más aterradora que cualquier pesadilla. Los Eldar no planeaban luchar junto a los humanos. No planeaban luchar contra la masa principal de los necrones en absoluto. Toda esa alianza, todos los discursos de Sturm, todas las maniobras tácticas eran solo un decorado grandioso y monstruoso. La vidente Talder planeaba atraer a la Legión Silenciosa hacia el cadáver del titán imperial caído clase Imperator, utilizando al 412º Regimiento de Cadia como cebo vivo, como un trozo gigante de carne sangrante, y luego planeaba detonar el reactor de plasma del dios máquina. Una explosión de tal magnitud vaporizaría a los necrones, pero junto con ellos vaporizaría todo el sector, todo el cuartel general unificado, al general Sturm, al teniente Danicus, a todos. Para salvar su mundo astronave, los Eldar iban a convertir en cenizas a decenas de miles de soldados leales, simplemente porque sus vidas valían menos que el polvo en las armaduras de hueso de los senos. Vitalis levantó lentamente la cabeza. Frente a él, en la mesa holográfica en el centro de la sala, parpadeaba el mapa. Las runas pardosucias de los cadianos se cerraban en un anillo denso alrededor de la masa negra de los necrones. Ya estaban cumpliendo su orden. Ya iban al matadero. El operador miró sus manos temblorosas y ensangrentadas. Él era el único que sabía la verdad, y esa verdad debía ser escuchada, incluso si para ello tenía que atravesar el infierno. El sabor de su propia sangre recordaba al cobre quemado y a la ceniza. Petrus Vitalis se levantó lentamente. Se desabrochó las pesadas correas de la mochila Bokrit 4 que le habían llagado los hombros. La zumbante mole del emisor Vox cayó con estruendo al suelo de rejilla. El operador ya no era un oído. Se quitó del pecho el rifle láser recortado con la culata envuelta en cinta aislante y comprobó la célula de carga. El clic del seguro sonó en el silencio del nicho como el tañido de una campana de iglesia. En su mano izquierda tomó la tablet de datos con las pruebas, apretándola tan fuerte que el Plastic Tech crujió. Vitalis salió de detrás de los sacos de arena. Hasta la plataforma de mando, donde estaba Sturm, había unos 100 metros por los pasillos serpenteantes de la catedral, abarrotados de cajas y mamparos. 100 metros que separaban la mentira de la verdad. No había dado ni 3 pasos cuando la temperatura en el pasillo cayó en picado. Las sombras en las paredes temblaron, se curvaron violando las leyes de la óptica y reptaron hacia el operador. El aire se llenó de un olor insoportablemente dulce a flores invernales. Vitalis apretó con más fuerza la empuñadura del rifle láser. Sabía que su camino no sería fácil. Los senos también sabían escuchar el éter. El olor a flores invernales abriéndose le golpeó el rostro con tanta fuerza que Petrus Vitalis casi se atragantó con su propia respiración. Se pegó de espaldas a la pared helada y cubierta de escarcha de la catedral, fundiéndose con la sombra profunda entre 2 columnas de soporte. Junto a él, a 3 pasos, se deslizó una figura. Era un explorador Eldar. Una larga capa, tejida de un material que engañaba al ojo, lo hacía parecer un trozo de oscuridad desprendida. En las manos, el seno se aferraba un rifle de francotirador de cañón largo, incrustado con hueso espectral. Se movía absolutamente en silencio. Ni un solo roce de tela, ni sonido de pasos sobre la gravilla de piedra. El explorador se detuvo un segundo. Su cabeza, cubierta por un yelmo liso, giró lentamente hacia la columna tras la que se escondía Vitalis. El operador dejó de respirar. Apretó la empuñadura del rifle láser recortado tan fuerte que los dedos se le acalambraron. La tablet de datos, presionada contra su pecho, parecía una placa al rojo vivo quemando el paño de la casaca hasta el corazón. Vitalis esperaba el disparo.
Esperaba que ahora de la sombra surgiera una hoja monomolecular. Pero el Eldar simplemente se dio la vuelta con indiferencia. Para un ser cuya raza gobernó las estrellas durante millones de años, un mortal escondido en la suciedad, apestando a sudor y aceite de máquina, no presentaba ni interés ni amenaza. Era solo un detalle del decorado. Polvo en las botas. El explorador se disolvió en la penumbra del pasillo, continuando su patrulla silenciosa. Vitalis exhaló con ruido. Le temblaban las rodillas. Ese episodio fugaz puso finalmente todo en su lugar. Ni siquiera los odiaban. Simplemente no los notaban. Despegándose de la pared, el oficial de Vox no fue directo a la sala central donde estaba Taldir. Eso habría sido un suicidio. Giró hacia la nave lateral de la catedral, la zona de espera donde ahora descansaban las compañías de reserva del 412º Regimiento. Necesitaba cruzar esas estancias para salir al búnker de mando de Sturm por la retaguardia. Entró bajo las bóvedas bajas y ahumadas. El contraste entre la gracia fría y estéril de los senos y lo que se abrió ante sus ojos era hiriente. Amontonados directamente sobre el rocacreto desnudo, cubiertos con abrigos quemados, dormían cientos de guardias. El aire aquí era pesado, viscoso, impregnado de vapores de varillas de Lo, ungüento antiséptico, sangre seca y el aliento agrio de hombres agotados. Alguien gemía en sueños. Alguien murmuraba fragmentos de oraciones al dios emperador. Vitalis caminaba entre las filas de cuerpos durmientes, pasando con cuidado por encima de piernas estiradas y petates abandonados. Biomasa. Recordó Vitalis la palabra de Taldir. Miraba a esa gente y no veía soldados. Veía un escudo vivo. Cada corazón que latía aquí, cada gota de sudor, cada suspiro agónico, todo había sido calculado matemáticamente y puesto en la balanza para la sobrecarga del reactor de plasma del Deus Invictus. Los Eldar planeaban quemarlos a todos en fuego atómico. La carga de la mudez pesaba sobre las cuerdas vocales mutiladas de Vitalis. Quería gritar, despertarlos, ordenarles que tiraran las armas y huyeran de este planeta maldito. Pero ¿quién creería a un operador de radio que se había vuelto loco? Al final de la nave, bajo una tenue lumesfera roja, Vitalis vio al teniente Terapontigonus Danicus. El oficial no dormía. Estaba sentado sobre una caja de municiones, con un trapo aceitado sobre las rodillas, y repasaba metódicamente, con un cuidado religioso, el mecanismo de su espada sierra. Su armadura de caparazón estaba cubierta de abolladuras y rasguños, pero el aquila de plata en su pecho brillaba, pulida hasta parecer un espejo. Los labios de Danicus se movían sin sonido. Recitaba la letanía de mantenimiento. Vitalis se acercó. El sonido de sus pasos hizo que el teniente levantara la cabeza al instante. La mano de Danicus se posó por reflejo en la empuñadura de su pistola Volter antes de reconocer al operador. ¿Vitalis? El teniente frunció el ceño. La piel alrededor de sus ojos se plegó en arrugas duras. ¿Por qué has abandonado el foso de Vox? El código Bermellón aún no se ha levantado. Si el comisariado te ve vagando sin orden... El éter está muerto, Terapontigonus. Braznó Vitalis. Su voz sonaba como el rechinar de engranajes oxidados. Se acercó a la caja. El sector 4 ha sido destruido. Parnesius ha muerto. Amor ha muerto. Danicus apretó la mandíbula, pero sus ojos permanecieron fríos como el acero. Lo sé. He visto los informes. Recibieron el golpe. Contuvieron las falanges. Sus nombres serán tallados en el bastión de los mártires de Cavia. Tal es el precio. ¿El precio por qué? Vitalis se inclinó hacia adelante, apretando convulsivamente la tablet a su espalda. Para que los senos no ensucien su armadura. Teniente, escúchame. He oído sus frecuencias. He visto sus verdaderas runas. Mira el mapa. ¿Por qué estamos concentrando todas las fuerzas hacia el titán caído? Danicus dejó lentamente la espada sierra. Se levantó cuán alto era, cerniéndose sobre el operador encorvado y demacrado.
El olor a aceite de armas que emanaba de él se mezclaba con el olor de una seguridad fanática inflexible. «Porque es una orden del general Sturm», remarcó Danicus. Cada palabra caía como una bala de plomo. «El titán es el cuello de botella. Estamos creando allí un yunque impenetrable. Cuando los necrones se empantanen, los Eldar golpearán su flanco. Es el martillo y el yunque, Vitalis. Táctica básica». «¿Y si el yunque ha sido creado solo para romperse?», susurró Vitalis, mirando directamente a los ojos del teniente. «¿Y si el martillo nunca golpea? Terapontígonos nos dejarán allí. Nos encerrarán con los muertos para detonar el reactor. Para ellos somos solo un ancla, un escudo de carne para impedir que los necrones entren en fase». El silencio que colgaba entre ellos era más pesado que una losa de hormigón. Los guardias dormidos seguían respirando en su sueño envenenado. El rostro de Danicus se petrificó. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Con un movimiento lento y medido, desabrochó la funda de su pistola Volter. «Te has quemado, Petrus». La voz del teniente se volvió baja, desprovista de cualquier emoción. Era la voz de un verdugo leyendo la sentencia. Tu augmética te está volviendo loco. Escuchas el susurro de la disformidad y lo tomas por verdad. La alianza está sancionada por Terra. El general Sturm nos lleva a la victoria. Y lo que estás vomitando ahora de tu garganta podrida es herejía. Es derrotismo puro y sin diluir. Vitalis sintió cómo se rompía la última cuerda en su interior. Miraba a Danicus, un oficial del Imperium, honesto, valiente y leal, y veía ante sí el engranaje perfecto en la máquina de muerte de Taldir. Era imposible convencer a Danicus. Su fe era su armadura, pero también se había convertido en su ceguera. Si Vitalis le mostraba los datos de la tablet, el teniente simplemente destruiría el dispositivo como herejía Xenos y entregaría al propio operador a los comisarios. Ciegos. Todos eran muertos marchando. «Tienes razón, teniente». Vitalis dio medio paso atrás, escondiendo la tablet más profundamente bajo su casaca. Bajó la mirada. «Mi augmética falla. El eco es demasiado fuerte. Perdona mi debilidad. Vuelvo a mi puesto». Danicus no quitó la mano de la funda. Miraba al operador con una mirada larga y penetrante. «El emperador protege a quienes cumplen con su deber, Vitalis. Ve al foso y reza pidiendo perdón. Si vuelvo a escuchar de ti discursos semejantes, nos encontraremos ante el paredón de fusilamiento». Vitalis asintió en silencio. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo físicamente la pesada mirada del teniente, taladrándole la espalda. El peso de la mudez lo aplastó definitivamente contra el suelo. No encontraría aliados aquí. La verdad, no la necesitan quienes ansían una muerte hermosa. Solo quedaba una persona capaz de cancelar la orden y dar la vuelta a los regimientos. El general Sturm. Se encontraba en el búnker de mando, en la elevación tras el altar mayor. Vitalis aceleró el paso. Los dedos apretaron hasta el dolor el plástico liso de la tablet, y en ese momento, la realidad a su alrededor se estremeció. La catedral del dios máquina se estremeció, emitiendo un sonido similar al estertor de muerte de un planeta partiéndose en dos. El impacto fue de tal magnitud monstruosa que la gravedad dejó de existir por un segundo. Petrus Vitalis fue arrojado contra el rocacreto cubierto de escarcha. La oscuridad artificial que había engullido la nave lateral estalló en una cascada de chispas. Los cables de energía bajo el techo reventaban como cuerdas demasiado tensas, salpicando cobre fundido. El aire se volvió instantáneamente denso por el polvo de piedra y el olor a ozono. Los techos abovedados gimieron. En algún lugar arriba, tras metros de plastecero, los escudos de vacío del cuartel general emitían un aullido desgarrador y pulsante, intentando contener el fuego enfocado de las armas orbitales o algo aún más destructivo.
Se encendieron las lumesferas de emergencia. Su luz carmesí, enferma e intermitente, convirtió el espacio en una pesadilla estroboscópica. Vitaly se levantó con dificultad sobre sus rodillas. Estaba aturdido. La augmética en su sien izquierda chisporroteaba histéricamente, intentando compensar los tímpanos rotos, inundando su cerebro con ruido blanco. Tosió, escupiendo al suelo una saliva espesa mezclada con granilla de piedra. A su alrededor reinaba un caos absoluto y primordial. Cientos de guardias, que hace un segundo dormían el sueño de los muertos, ahora corrían de un lado a otro en la penumbra rojo sangre. Los sargentos ronroneaban órdenes que se ahogaban en el estruendo de los mamparos derrumbándose. Resonaban los cerrojos de los rifles láser. Los hombres tropezaban con cajas de munición, se aplastaban unos a otros intentando tomar posiciones defensivas tras las barricadas de sacos de arena. Ya están aquí. La comprensión golpeó a Vitalis en el estómago. Los necrones no solo atacaban el perímetro exterior, lo habían roto. La Legión Silenciosa había pasado por encima de las trincheras del 412º Regimiento y golpeado en el corazón mismo del mando imperial. El operador comprendió que ya no podía cargar con su cruz. La mochila Bokrit 4 a su espalda, que pesaba 30 kilos, lo arrastraba hacia el suelo, convirtiéndolo en un blanco fácil. Con dedos temblorosos y despellejados hasta la sangre, buscó los cierres magnéticos en sus clavículas. Clic, clic. La pesada caja metálica cayó con estruendo al suelo de rejilla, arrastrando consigo manojos de cables. Vitalis arrancó el conector de los auriculares del puerto en su cuello. Ya no era el oído del regimiento. Ya no pensaba escuchar las muertes ajenas. Acerrando el rifle láser recortado en la mano derecha y presionando con fuerza la tablet de datos contra su pecho con la izquierda, Petrus echó a correr. Su camino atravesaba el epicentro del pánico. La nave lateral conducía al transepto central y de ahí a las puertas blindadas del búnker de mando del general Sturm. 100 metros en línea recta, 100 metros a través de un infierno que cobraba vida. El muro a su izquierda, una gruesa mampostería de piedra antigua y ferrocemento, comenzó repentinamente a burbujear. Vitalis frenó, resbalando con sus botas sobre casquillos y basura. Vio cómo el muro monolítico se derretía como cera sobre una llama abierta. La piedra brillaba desde dentro con una luz verde venenosa y nauseabunda. Olía a cal quemada y a cosmos absoluto y helado. El muro se derrumbó hacia el interior de la nave sin hacer ruido, convertido en polvo por los emisores Gauss. A través de la brecha, entre nudes de ceniza que se asentaba, entraron ellos, los silenciosos. No eran desolladores, no eran carniceros distorsionados por la sed de carne. Eran guerreros. Altos esqueletos articulados de metal opaco que absorbía la luz. En sus cajas torácicas y cuencas oculares vacías ardía una llama verde. Se movían con una sincronización imposible y matemática, sin gritos de guerra, sin un solo movimiento superfluo, solo un paso pesado que aplastaba el rocacreto. Un pelotón de cadianos, que se encontraba justo frente a la brecha, abrió fuego. Decenas de rayos láser atravesaron la penumbra, golpeando el muro de metal que avanzaba. Destellos rojos salpicaron el necrodermis sin dejar siquiera quemaduras. En respuesta, los necrones alzaron al unísono sus masivos rifles con cristales verdes en los cañones. El sonido de sus disparos se asemejaba al chirrido de una sierra circular mordiendo vidrio. Vitalis se lanzó al suelo, cubriéndose tras la estatua derribada de algún santo imperial. Sobre su cabeza pasaron los rayos esmeralda. No miró a los guardias. Cerró los ojos con fuerza, pero el sonido y el olor se lo contaron todo. Las armas Gauss no dejaban heridos, no desgarraban la carne en pedazos, deshacían la materia en capas. Vitalis oyó el siseo de la sangre evaporándose, el crujido de la armadura de caparazón desintegrándose en átomos. Olió a quemado dulzón y empalagoso. Así huelen los fluidos corporales al hervir instantáneamente dentro del cuerpo.
El grito duró exactamente una fracción de segundo, antes de que las cuerdas vocales se convirtieran en ceniza. Al abrir los ojos, el operador vio que de un pelotón entero solo quedaban sombras negras y humeantes en el suelo y polvo asentándose lentamente. Los necrones pasaron por encima de lo que quedaba de los humanos y siguieron avanzando. Vitalis se puso en pie de un salto. El miedo que agarrotaba sus músculos se transformó en adrenalina pura y química. Se lanzó hacia adelante, pegándose a la pared opuesta, rodeando la zona de la ruptura. Corría a través de los destellos estroboscópicos de luz roja. El mundo se derrumbaba a su alrededor. Del techo caían trozos de ornamentos de piedra de varias toneladas, aplastando a quienes tenían la mala suerte de estar debajo. El aire se volvió tan denso por el humo y la ceniza que cada inspiración quemaba los pulmones. En algún lugar adelante rugía una espada sierra. Era el teniente Danicus liderando sus reservas en un contraataque desesperado, intentando taponar la brecha con cuerpos vivos. Vitalis escuchó su grito desgarrador y fanático. ¡Ni un paso atrás! ¡Sangre para el emperador! Escudo de carne. La idea latía en la cabeza de Vitalis al ritmo de sus pasos. Son solo un escudo de carne. Pasó corriendo junto a un generador en llamas. El calor le golpeó la cara, quemándole las cejas. Las chispas caían sobre sus hombros, perforando el paño del abrigo. La humética en su sien estaba tan caliente que parecía que el cerebro dentro del cráneo empezaba a derretirse. Vitalis irrumpió en el transepto central. Aquí el caos alcanzaba su punto máximo. El altar de datos había sido destruido por un impacto directo. Los hololitos tácticos se habían apagado. Los oficiales del Estado Mayor, habiendo perdido la comunicación con los regimientos, disparaban con pistolas Volter y de plasma contra las figuras metálicas que avanzaban desde todos lados. Los necrones estaban rodeando el cuartel, estrechando lenta y metódicamente el radio de muerte. El general Sturm no estaba allí. Debía encontrarse en su búnker protegido, en la elevación tras el altar mayor. Vitalis vio la ancha escalera ceremonial de mármol gris que conducía a las pesadas puertas de plastecero cubiertas de remaches. Era la entrada al puesto de mando, la salvación, el lugar donde podría entregar las pruebas y detener esta locura. El operador se lanzó escaleras arriba. Sus botas resbalaban sobre el lubricante de armas derramado y la sangre. Respiraba con dificultad. Un estertor escapaba de su pecho con cada paso. La tablet de datos en su mano pulsaba con un hecho frío e implacable. 30 escalones. 20. 10. El estruendo de la batalla a su espalda se fundió en un único rugido ensordecedor de un regimiento agonizante. Los destellos verdes iluminaban el transepto, arrancando de la oscuridad los rostros de los cadianos congelados en agonía. Vitalis se derrumbó en la antesala del búnker. La pesada puerta hermética a su espalda aún no se había cerrado, pero los sonidos de la matanza aquí se volvieron repentinamente sordos, lejanos, como si se hubiera sumergido en el fondo del océano. La iluminación de emergencia en el estrecho pasillo que conducía a los aposentos privados del general no funcionaba. Estaba oscuro. Solo una fina franja de luz se filtraba por debajo de la puerta del despacho de Sturm, 10 metros más adelante. Vitalis se apoyó con el hombro en la pared, aspirando aire convulsivamente. El operador se separó de la pared, agarró 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 la pared,
agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared, agarró la pared. El operador se separó de la pared, agarró la tablet más cómodamente y dio un paso adelante. Y entonces la temperatura en la antesala cayó hasta el cero absoluto. El aliento de Vitalis se convirtió instantáneamente en una densa nube blanca. La escarcha reptó velozmente por el revestimiento metálico de las paredes, cubriendo los remaches con un leve crujido. El hedor a quemado, sangre y sudor que había traído consigo desde la nave desapareció de repente. Fue reemplazado por un olor fino, cristalino y nauseabundamente perfecto. Olor a ozono y a flores invernales abriéndose. De la oscuridad absoluta en el extremo lejano del pasillo, justo frente a la puerta del general, emergió lentamente una silueta alta y fluida. La armadura de hueso atrapó el tenue reflejo de luz. Sobre la cabeza de la figura se alzaba una crin exuberante. La exarca de los espectros aullantes lo estaba esperando. No se movía. No había desenvainado su espada de energía. Simplemente estaba parada entre el operador y la puerta, encarnando una frontera insuperable e impecable entre los humanos y su destino. Vitalis intentó levantar el rifle láser. Intentó tomar aire para gritar, llamar al general, advertirle de la traición. Pero en ese momento la figura de máscara de hueso se movió y la realidad parpadeó. 10 metros. Exactamente 10 pasos sobre el metal estriado de la cubierta separaban a Petrus Vitalis de las pesadas puertas herméticas del búnker de mando del general Sturm. A la espalda del oficial de Vox, sordamente, como a través de una masa de agua oscura, rugía y moría la 412ª Decadia. Allí rechinaba el metal, se derretía el rocacreto y se evaporaba la carne humana. Pero aquí, en el estrecho pasillo de la antesala, reinaba un silencio antinatural que congelaba la sangre. Vitalis miró hacia adelante. El aire frente a las hojas de plastecero se espesó, onduló como una calima ardiente sobre las toberas de una lanzadera, aunque la temperatura seguía cayendo en picado. La exarca de los espectros aullantes. No salió de la sombra, se tejió a partir de ella. La armadura de hueso, perfectamente blanca y pulida hasta un brillo perlado, no mostraba ni un solo rastro de la carnicería que ocurría alrededor. Una alta y exuberante crin de cabello escarlata caía sobre sus hombros como una cascada congelada de sangre fresca. Una máscara ritual ocultaba su rostro, lisa, desprovista de rasgos humanos, congelada en una expresión de grito eterno y silencioso. El pánico, primitivo y cegador, golpeó al operador en la cabeza. ¡General! Vitalis tomó aire helado en el pecho, preparándose para romper sus cuerdas vocales mutiladas en un último alarido desesperado. ¡Sturm! ¡Traidor! Su dedo, cubierto de sangre seca y callos, se crispó en el gatillo del rifle láser recortado. Quería disparar. Debía disparar, aunque solo fuera para que el sonido del disparo en el espacio cerrado golpeara los oídos de la guardia al otro lado de la puerta.
Pero la exarca no le dio ese tiempo. No hubo combate. Llamarlo duelo o incluso pelea habría sido un insulto a las leyes de la física. El ojo humano no está adaptado para registrar movimientos a tal velocidad. La figura en armadura de hueso simplemente desapareció de un extremo del pasillo. El aire estalló, llenando el vacío que ella había dejado. En la misma fracción de segundo, Vitali sintió como un frío insoportable y paralizante se derrumbaba sobre él a quemarropa. El olor a ozono se volvió tan denso que le quemó la mucosa de la nariz. La exarca apareció justo frente a él, justo en su espacio personal, tan cerca que pudo distinguir las runas microscópicas grabadas en la superficie lisa de su máscara. Ni siquiera desenvainó su espada de energía. Para un trozo de biomasa podrida no era necesario desenvainar la hoja. Su movimiento fue fluido, viscoso, como una danza, pero portaba la energía cinética de un monorraíl a toda velocidad. La mano, en un elegante guante de Kevlar ajustado con placas de hueso, se disparó hacia arriba. Los dedos del seno se cerraron sobre la masiva empuñadura de la espada que aún descansaba en la vaina. El golpe no se asestó con el filo, se asestó con el pesado pomo incrustado de hueso espectral. Vitalis ni siquiera tuvo tiempo de parpadear. No tuvo tiempo de terminar su palabra. El pomo se estrelló exactamente contra su mandíbula inferior y laringe en el lado izquierdo, allí donde la carne se convertía en el latón implantado de la box aumética Hermes 9. El sonido fue terrible. No fue simplemente el crujido de un hueso rompiéndose. Fue el rechinar de metal aplastado, el chasquido de microchips reventando y el sonido húmedo y pastoso de cartílagos siendo destruidos. El golpe fue calculado con una precisión matemática aterradora e inhumana. Exactamente la fuerza suficiente para destruir la estructura, pero no para arrancar la cabeza de la columna vertebral. El dolor no llegó de inmediato. Llegó un destello absoluto y vibrante de luz blanca. La mandíbula inferior de Vitalis se desplazó con un chasquido nauseabundo, convirtiéndose en una masa de astillas de hueso y dientes arrancados. El bloque metálico de la aumética, implantado en el cráneo, fue abollado hacia el interior de la carne. Los gruesos cables que conectaban el dispositivo con las cuerdas vocales se rompieron, arrancando trozos de carne del cuello. La laringe, el instrumento que durante años transmitió las órdenes del Imperium y rogó al espíritu máquina por la pureza del éter, colapsó bajo la presión. Vitalis fue levantado del suelo. La onda de choque lo lanzó de espaldas contra el mamparo estriado del pasillo. Se deslizó hacia abajo, dejando en el metal gris una ancha y brillante franja carmesí. El rifle láser cayó con estruendo de sus dedos entumecidos. La tablet de datos, el pesado rectángulo encuadernado en hierro por el cual habían muerto miles de personas, aterrizó con un golpe sordo en la cubierta a sus pies. Vitalis yacía de lado, contrayendo convulsivamente las rodillas hacia el pecho. Intentaba inspirar, pero a sus pulmones solo llegaba un líquido caliente y espumoso. La sangre inundaba su garganta. Se asfixiaba. Intentó gritar por la agonía insoportable y devoradora que finalmente alcanzó su sistema nervioso destrozado. Quería emitir el aullido de un animal herido, pero de su garganta destrozada solo salió una sibilancia húmeda y burbujeante. El silbido del aire saliendo a través de tubos perforados. Su voz estaba muerta. La aumética estaba muerta. El descifrador aplastado. Llegó el silencio. Un silencio sordo y algodonoso en el que solo escuchaba su propio burbujeo agónico. La exarca se acercó lenta y con gracia asesina al hombre que se convulsionaba. Se alzaba sobre él como la estatua monolítica de una deidad sobre un altar de sacrificios. Ni la más mínima sombra de emoción. Ninguna malevolencia o triunfo. Un carnicero no siente alegría al cortar el cuello del ganado. Simplemente cumple su función. Vitalis, ahogándose en su propia sangre, alzó hacia ella una mirada loca y llorosa. Miró la máscara de la Banshee, a las lentes lisas y oscuras de su yelmo, y en esas lentes vio su reflejo. El espejo distorsionado y convexo le mostró la verdad.
No vio a un oficial del Imperium, no a un testigo, no a un héroe salvando su regimiento. Vio a una criatura patética, manchada de aceite de máquina, hollín y sangre. Una muñeca rota con el rostro desfigurado, de cuyo cuello sobresalían cables chisporroteantes. Un trozo de carne pulsante y podrida, retorciéndose impotente en el suelo. Suciedad. Siempre vieron en él solo eso. La mano elegante, envuelta en tejido de Kevlar blanco, se extendió hacia abajo. Los largos dedos de la exarca se cerraron sobre el cuerpo de la tablet de datos. La levantó fácilmente, como si fuera una pluma, sin prestar la más mínima atención a la mano temblorosa y ensangrentada de Vitalis, que intentaba débil e instintivamente retener el dispositivo. Las pruebas desaparecieron entre los pliegues de su armadura. Ella permaneció sobre él un segundo más. Vitalis miraba esas lentes oscuras, esperando el golpe final, esperando que ahora sacara la pistola Shuriken y pusiera fin a su agonía. En su respiración burbujeante se escuchaba una súplica muda por la misericordia del vacío. Pero la exarca no lo mató. Matar requería un gasto de energía. Matar tenía sentido si el objetivo representaba una amenaza. Pero un trozo de carne que no podía hablar, no podía transmitir datos y se asfixiaba en su propia sangre tras las puertas cerradas del cuartel, ya no era un factor en la ecuación de la vidente Taldir. Había sido borrado de las predicciones, dejado para pudrirse junto con el resto de la basura que pronto se convertiría en ceniza radiactiva. Esa fue la manifestación suprema del desprecio Xenos. Dejar al enemigo vivo porque su vida no tiene absolutamente ninguna importancia. La exarca se dio la vuelta. La capa rozó el rostro de Vitalis, dejando tras de sí una estela de aroma insoportablemente hermoso. Sin un solo sonido, sin dejar huellas en el suelo bañado en sangre, la Banshee se disolvió en la oscuridad del pasillo, fundiéndose con las sombras de la catedral que se derrumbaba. Petrus Vitalis se quedó solo. Yacía en un charco de su propia sangre frente a las puertas cerradas del general. En su cráneo destruido ya no había descifrador, no había frecuencias Xenos. Pero lo peor era otra cosa. Junto con la destrucción de la aumética Hermes 9, desapareció también el eco. Miles de voces de cadianos muertos, que durante años habían susurrado en su oído izquierdo, callaron para siempre. La conexión con el mundo había sido cortada. Solo quedó un silencio absoluto, sordo y devorador. Un silencio en el que el 412º regimiento continuaba su marcha ciega y condenada directo a las fauces de la muerte, mientras el único hombre que conocía la verdad solo podía hacer burbujas de sangre sobre el metal frío de la cubierta. El suelo frío de la cubierta de la antesala se sentía como la losa helada de una morgue. Petrus Vitalis yacía de lado, apretando las manos temblorosas contra su rostro destrozado. Cada contracción de su laringe desgarrada generaba un estertor húmedo y nauseabundo. El dolor había dejado de ser solo una sensación física. Se había convertido en una entidad viva y pulsante que se había enroscado dentro de su cráneo y clavaba metódicamente clavos al rojo vivo en cada nervio intacto. Hermes 9 estaba muerto. El bloque metálico que durante décadas sirvió de puente entre la conciencia de Vitalis y el océano sin orillas del éter se había convertido en un trozo de chatarra retorcida e inútil incrustado en el hueso. Y junto con él murió el eco. Por primera vez en 2 décadas, en la cabeza del oficial de Vox reinaba un silencio absoluto y vibrante. Ni súplicas de ayuda, ni gritos de muerte, ni el siseo de la disformidad. Solo el zumbido de su propia sangre apagándose en los oídos. Ese vacío resultó ser más aterrador que cualquier cacofonía. Era una mortaja. A 3 metros de él se alzaban las masivas hojas de plastecero cubiertas de remaches del búnker de mando del general Sturm. Tras ellas estaba el hombre que podía dar la orden de retirada. Tras ellas estaba la salvación para decenas de miles de cadianos. Vitalis se movió. Los músculos se acalambraron,
pero el instinto primitivo, multiplicado por la terquedad fanática de la guardia, obligó a su cuerpo a obedecer. Reptó. Centímetro a centímetro, arrastrándose sobre los codos, tiraba de su cuerpo sobre el metal. Las botas resbalaban impotentes en su propia sangre. Dejaba tras de sí una ancha y brillante franja carmesí, su último y desesperado informe al Imperium. Escudo de carne. Debía llegar. Debía obligarlos a escuchar. A través del grosor de los muros de la catedral le llegaba la vibración de la carnicería monstruosa. Los necrones habían cerrado el anillo. Las reservas del teniente Danicus estaban siendo molidas a polvo justo ahora por los emisores Gauss en el transepto central. Los cadianos no retrocedían. Se aferraban al suelo de piedra, muriendo por pelotones enteros, atando a la legión silenciosa en combate cuerpo a cuerpo. Cumplían la orden, convirtiéndose en el blanco ideal e inmóvil para lo que estaba por suceder. Vitalis se arrastró hasta la puerta. Sus dedos ensangrentados se aferraron al borde inferior de la hoja de plastecero. Intentó levantarse, pero las fuerzas solo le alcanzaron para apoyar el hombro contra el metal frío. Levantó una mano temblorosa y resbaladiza por la sangre y golpeó la puerta. El golpe resultó patético. Un chapoteo apenas audible de carne contra el blindaje. Golpeó una vez más, y otra, dejando en el plastecero gris huellas de manos borrosas y espeluznantes. Vitalis abrió la mandíbula destrozada, intentando gritar, intentando exprimir de sí mismo aunque fuera un sonido que atrajera la atención de la guardia al otro lado. De su garganta solo salió un silbido lastimero y burbujeante. Una burbuja de sangre estalló en sus labios. Nadie abrió. Nadie vino en su ayuda. El grueso blindaje del búnker, diseñado para resistir impactos directos de artillería, aislaba fiablemente al general de los estertores del operador moribundo. Vitalis se deslizó impotente por la puerta hacia abajo, dejando en ella un último rastro sangriento. Su barbilla cayó sobre el pecho. Todo había terminado. La tablet se la llevó la exarca. Su voz había sido destruida. De repente, la presión atmosférica en la antesala cambió bruscamente. Se le taponaron los oídos como si la catedral hubiera sido sumergida instantáneamente en el fondo del océano. El olor a flores invernales y ozono, dejado por la Banshee, se adelgazó y desapareció en un latido del corazón. En su lugar irrumpió el hedor acre y químico del Prometium quemado. Vitalis, apenas consciente, comprendió lo que eso significaba. El portal de la telaraña se había cerrado. Talder y su séquito, los grupos de ataque y los tanques gravíticos, todos habían abandonado Lorn Cico. Se habían ido a su dimensión segura, dejando a los sucios Monkig morir en el foso con los muertos. El temporizador llegó a cero. El hilo fue cortado, y entonces llegó la luz. Al principio no fue un sonido, sino una sensación. Una vibración profunda y subarmónica, nacida en algún lugar lejos al norte, en el desfiladero donde descansaba el titán caído Deus Invictus. Esa vibración atravesó las placas tectónicas del planeta, los cimientos de la catedral y subió por los huesos de Vitalis, haciendo castañetear sus dientes. Luego, la oscuridad de la antesala fue despedazada. En lo alto sobre el transepto, en aquellos lugares donde milagrosamente aún sobrevivían gigantescas vidrieras de blindaje, estalló un segundo sol. El reactor de plasma del dios máquina cruzó la línea crítica. La energía liberada de la desintegración en cadena no obedecía las leyes de la física ordinaria. Era un apocalipsis local y artificial. La luz que inundó la catedral era insoportablemente blanca y cegadora, con un borde dorado que quemaba la retina. Era tan densa que parecía casi material. Se abría paso por las grietas, por los boquetes en el techo, proyectando desde las esculturas y columnas sombras antinaturalmente largas y negras como el azabache, que en el mismo segundo se evaporaban junto con la piedra. Vitalis cerró los ojos con fuerza, pero la luz penetraba directamente a través de los párpados cerrados, a través de las palmas con las que intentaba en vano cubrirse el rostro.
Veía los huesos de sus propias manos traslucirse a través de la carne en ese resplandor de rayos X de muerte. En el transepto central, el combate se detuvo. Por una fracción de segundo, antes de que la onda sonora borrara todo lo existente, Vitalis imaginó la escena. Miles de cadianos, desangrándose, atrapados en tenazas por esqueletos metálicos, alzaron la cabeza hacia los cielos. Vieron esa luz divina y dorada desgarrando las nubes de plomo del Orn 5. Y ellos, sin duda, sonrieron. Pensaron que era un milagro, que el propio Dios Emperador había enviado a sus ángeles o mostrado su mano para destruir a los impíos xenos y salvar a sus fieles siervos. El teniente Danicus, Tizas, alzó su espada sierra en un último saludo, alabando al trono dorado por ese castigo sagrado que consumía las falanges de necrones. Era la luz ideal y burlona de una falsa salvación. Murieron con una oración en los labios, sin llegar a comprender jamás que esa luz la encendieron aquellos que veían en ellos solo biomasa y recurso, aquellos que usaron su fe fanática como detonador para una bomba. Y luego golpeó la onda de choque. Llegó en un silencio absoluto y de vacío. El sonido simplemente no podía seguir el ritmo de la destrucción térmica. Los escudos de vacío de la catedral, que durante años habían contenido bombardeos orbitales, estallaron con un aullido penetrante que Vitalis sintió con la piel. Un martillo invisible de millones de toneladas golpeó el edificio. Las antiguas bóvedas no resistieron. Vitalis fue arrojado a lo largo del pasillo como un muñeco de trapo. El metal de la cubierta bajo él se retorció y se arqueó. Las puertas de plastecero del búnker del general gimieron bajo la presión monstruosa. El calor, penetrando a través de la piedra, secó instantáneamente la sangre en el rostro del operador, convirtiéndola en una costra. El mundo alrededor se convirtió en un remolino rugiente y ardiente de polvo, escombros y pura violencia cinética. La catedral se derrumbaba, sepultando bajo sí lo que quedaba del cuartel general. Vitalis se golpeó la nuca contra alguna viga. Ante su ojo mental destelló la runa pardo sucia del Ololito Eldar, la runa de la suciedad. Y luego una oscuridad salvadora e infinita lo engulló, llevándolo misericordiosamente lejos de la luz que quemó a sus hermanos. La tienda del hospital de campaña olía a cloro, carne podrida y al sedimento acre de la ceniza radiactiva. Petrus Vitalis yacía en un catre estrecho, atado firmemente a él con correas rígidas. Su rostro se había convertido en un capullo continuo de vendas empapadas en icor, de las cuales sobresalían tubos de plástico transparente. Allí donde durante décadas había pulsado el metal de Hermes 9, ahora bostezaba un vacío romo y raspado. Pero más aterrador que el cuerpo mutilado era el silencio. El eco se había ido para siempre, dejando al operador en una cripta sorda e insonorizada de su propia mente. La lona de la tienda se apartó. Al interior entró, pesadamente, marcando el paso, el general Sturm. Su armadura de caparazón estaba cubierta de surcos profundos y una capa de polvo gris, todo lo que quedaba del 412º regimiento, pero la postura del general seguía siendo imperialmente monumental. Se acercó al catre y posó su pesado guantelete sobre el hombro del operador. «Descansa, hijo mío». La voz de Sturm retumbaba con un orgullo cansado y solemne. «Lo hemos hecho. El plan funcionó. El titán detonó, y las falanges de muertos se convirtieron en ceniza. Hemos perdido el 60% del personal. Danicus y Terentei cayeron como mártires. Pero el yunque resistió». El único ojo intacto de Vitalis se abrió con locura. «Los Eldar son criaturas arrogantes», dijo el general lentamente, mirando hacia algún lugar a través del techo de lona. «Pero cumplieron su palabra. Vencimos juntos. Su honestidad salvó este mundo». «¿Honestidad?». Vitalis se sacudió en el catre, despellejándose las muñecas hasta la carne contra las correas de cuero. Debía decírselo.
Decirle que solo fueron un cebo, que sus vidas eran suciedad arrojada bajo los pies de unos senos que huían. Tensó hasta el crujido su laringe desgarrada, poniendo en el intento de gritar todo el odio de una humanidad traicionada. Pero de los tubos solo salió una sibilancia lastimera, húmeda y burbujeante. Una burbuja de espuma sangrienta se infló en sus labios. Sturm sonrió con tristeza y calidez paternal, tomando esas convulsiones por una contusión y lágrimas de alegría. «El emperador está orgulloso de nosotros, soldado», dijo el general suavemente. Se dio la vuelta y se marchó con paso firme. Petrus Vitalis se quedó yaciendo en el silencio eterno, a solas con una verdad que lentamente lo estaba volviendo loco.